Bienvenidos a Panagia Televisión. Hoy quiero reaccionar a un video de mi estimado amigo, el pastor Percy Riley, un pastor protestante. Y no os extrañéis de ver a un pastor protestante en este canal, en un canal católico, porque este pastor, este amigo, pues es un pastor, es un cristiano de los pies a la cabeza. Es una persona muy respetuosa, respeta sobremanera a la Iglesia Católica. Y no solamente eso, sino que la ha defendido incluso en las redes sociales, y eso le ha valido en muchísimas ocasiones ataques de los mismos protestantes y evangélicos. Y él, pues, como siempre, pues, con una elegancia que contrasta con la personalidad que tienen algunas personas acomplejadas sobre este pastor. Y le ha sido, pues, a veces, pues, bastante doloroso, ¿no? Que diferentes protestantes que se dicen cristianos, pues, ataquen al pastor por defender la verdad. Y se ha ganado, pues, bastantes insultos, incluso por parte de los protestantes. Es más, muchos de ellos, pues, dicen que es un católico encubierto, ¿no? Lo cierto es que el pastor, pues, vive su fe. Hace poco, hace poco tiempo atrás, iba a cambiar de denominación. No sé cómo estará actualmente. Nosotros los católicos, pues, desde siempre le hemos invitado a dar el paso y entrar a la plena comunión de la Iglesia Católica. Pero bueno, ya el tiempo lo dirá. El tiempo es del Señor. El Señor hace perfecta todas las cosas. Y una persona respetuosa, como el pastor Percy, pues se merece todo nuestro respeto. Pues bien, en ese video, él nos va a hablar sobre Gigi Ávila. Si yo tuviera que comparar al pastor Percy por un lado, el pastor Gigi Ávila por otro, pues yo estaría comparando un poco como el día y la noche. Todos sabemos, o la gran mayoría sabemos, cómo se las gastaba Gigi Ávila, ¿no? Un pastor pentecostal, el cual también era bastante anticatólico, y llegó a profetizar pues varias cosas que no se cumplieron, como por ejemplo él llegó a decir que el rapto iba a venir antes de que él falleciera. Él ya falleció hace unos años atrás y el rapto pues aún no ha ocurrido. Pues esa es una de las profecías fallidas de Gigi Ávila, como otras diferentes, ¿no? Pero vamos a compartir pantalla y vamos a escuchar al pastor Percy y vamos a reaccionar a lo que él vaya diciendo, cosas realmente interesantes sobre este asunto. Es para mí un honor el poder saludarles en esta noche en el nombre de Jesús y poder traer con ustedes un tema que no es muy fácil de hablar porque estaremos exponiendo y denunciando falsas enseñanzas enseñadas por el hermano Gigi Ávila. El hermano Gigi Ávila era muy reconocido y todavía sigue siendo reconocido como un evangelista que predicó en casi todos los países de Latinoamérica, que reunía masas enormes de personas. Y yo tengo que decir también que yo conocí personalmente al evangelista Gigi Ávila en una de sus campañas que él realizó aquí en Los Ángeles, California. Yo pertenecí al comité organizador, entre varios pastores, evangelistas, ministros. Y honestamente, el hermano Gigi Ávila era una excelente persona. No tengo queja alguna, era un hombre sencillo,
O sea, el pastor Percy va a hablar con conocimiento de causa. No es alguien que va a hablar de suposiciones o cosas inventadas sobre Gigi Ávila. O sea, nos tenemos que tomar realmente en serio lo que el pastor Percy nos va a decir en este video. Un hombre de Dios, un hombre que era una persona que tenía un carisma enorme, no era una persona orgullosa. Ustedes me van a dar la razón que lamentablemente hay gente que cuando alcanza un nivel de popularidad, no solamente la popularidad le sube, pero también el orgullo, la vanidad, la presunción. Y Ávila no era de esa manera. Él podía hablar con cualquiera y tratarlo con respeto y amor. Quiero dejar claro un asunto antes de seguir con esta reacción. No queremos criticar a la persona de Gigi Ávila. Yo espero que el Señor haya perdonado sus pecados y lo haya llevado a la vida eterna. Como cristianos que somos, debemos de desear eso. Por otro lado, lo que aquí se va a opinar es sobre lo que él enseñó, su doctrina, no su persona. El Señor tenga en su santa gloria a Gigi Ávila. Aunque yo sé que por lo que estoy diciendo ahora, muchos católicos incluso van a decirme cualquier cosa. Pero si somos cristianos y somos del mismo sentir de Dios, tenemos que esperar que Dios lo haya salvado. ¿Por qué? Porque ese es el querer de Dios. Como decía Pablo a Timoteo, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento completo de la verdad. Por eso, como cristiano, pues rezo y espero en que Gigi Ávila, pues, se le hayan perdonado sus pecados y haya entrado en la gloria eterna. Ese es mi deseo y el de todo cristiano de bien. Pero repito, no criticamos a Gigi Ávila como persona, sino como maestro de errores doctrinales y herejías. Amor cristiano. Pero aún así, este video no lo hago para atacar a su persona. Exacto. No, jamás. Sino para denunciar sus falsas enseñanzas, para eso. Yo sé que hay gente que lo ama, yo sé que hay gente que lo sigue, yo sé que hay gente que lo venera dentro del mundo pentecostal. Y yo sé que van a haber ataques, pero bueno, ni modo. Tenemos que señalar la herejía, la falsa enseñanza, venga de donde venga. Y como lo dije ya, no es un ataque en contra del hermano Gigi Ávila, sino en contra de sus enseñanzas. La palabra de Dios nos ordena aprobar los espíritus y con esta afirmación no se está refiriendo a demonios o ángeles solamente, sino también a aquellos hombres y aquellas mujeres que enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios. Una de las cosas que podemos notar en Gigi Ávila, una de sus enseñanzas, es que tuvo varias contradicciones, ¿sí? Les voy a enseñar un video que alguien me pasó hace unos minutos, sobre algo que Gigi Ávila hizo. Televisión. Todos sabemos que en un principio Gigi Ávila había dicho que Dios le había revelado que la televisión era del diablo. Esa, bajo mi entender, es una de las cosas más disparatadas que dijo este señor. Que el televisor era la caja del diablo. Para mí eso, pues, fue un completo invento de Gigi Ávila. Y vamos a ver en los siguientes minutos la razón de llamarle así a esa caja. Pero también vamos a decir por qué después rectificó de esa declaración. Me van a disculpar, pero es que estoy en mi trabajo. Hey, good night, take care.
Estoy en mi trabajo, así que si ven que apago la cámara, el micrófono o empiezo a hablar con alguien, no es que me esté volviendo loco, sencillamente que estoy en mi trabajo y pues tengo que ayudar a la gente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que Gigi Ávila había dicho que la televisión era un cajón del diablo? Y muchos pentecostales, mucha gente, muchos evangélicos, en su ceguedad y en su falta de conocimiento, le hicieron caso. Aquí vemos un video de él. A ver, el video, no lo he visto aún, ese video, pero muchas personas tiraban a los ríos, a las montañas, lanzaban los televisores por todos los sitios, ¿verdad? Porque al creer a Gigi Ávila, pues quisieron desprenderse, pues, de ese cajón del diablo, ¿no? La gente se habría gastado una buena parte de su sueldo en tener un televisor, que en aquel tiempo, cuando Gigi Ávila era bastante más joven, un televisor pues era bastante caro, ¿verdad? Para una familia normal. La televisión, óigame con cuidado ahora, la televisión mundana, sonría si puede, la televisión mundana, ¿por qué a la gente le gusta tanto? Bueno, a ver las novelitas satánicas que continuamente traen, películas malignas de los satánicos de Hollywood, para ver cuánta basura hay aquí abajo en la tierra. Para eso está la televisión mundana. Y la gente ve eso y es una actividad carnal. Pero óigalo bien, pero damos gloria a Dios que hoy también hay televisión cristiana. ¡Alabado sea Dios! Mira, hermano, cuando Dios me llamó a la televisión, yo le dije, Señor, pero ¿cómo yo voy a aparecer ahora con televisión cuando yo le he dado leña a ese cajón del diablo con todo lo que he tenido y a montones están jotas hasta los televisores han botado, los han echado al río? ¿Ven? Se lo acabo de decir hace nada. Esos cajones del diablo eran tirados a los ríos y eran lanzados pues a cualquier lugar. Y entonces el Señor me dijo, sí, pero esa es la televisión del mundo, pero la que tú vas a traer ahora es la televisión mía, la del cielo. Y el Señor me explicó, hermano, que el invento de la televisión lo trajo Él. Él fue el que trajo ese invento. El diablo agarra todo. O sea que primero Dios le dice y Dios le revela que la televisión era cajón del diablo, y después Dios cambia de opinión y le dice, no, la televisión la inventó Él. Esto es una de muchas contradicciones que nuestro hermano Gigi Ávila tuvo, y como ya dije anteriormente, no es un ataque a su persona, sino a sus enseñanzas. Y yo sé que hay personas que no van a poder entender eso, porque por su fanatismo, por su ceguedad. Eso más bien fue una manipulación. Y ahora voy a deciros el verdadero motivo del por qué Gigi Ávila rectificó. Bien, él, para ganar pues más adeptos, para que la gente no se distrajera, porque el invento de la televisión pues fue algo bastante novedoso, pues dijo, el cajón es del diablo, tirémoslo. Así la gente está menos ociosa y más lo van a seguir a él. Pues bien, la gente tiró el televisor, se quedaron todo el mundo sin televisores. O sea, todo el mundo pues jugaría, pues no sé, al ajedrez, a las damas, al parchís, a lo que fuera, a las cartas. Y como más adelante inició un proyecto de televisión y de radio y dijo, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? A ver, si la televisión ahora y la radio me van a dar a mí pues más repercusión, entonces ¿qué hago ahora? Porque Dios dijo que la televisión es la caja del diablo. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? Pues no pasa nada. Rectifico, Dios rectifica y como rectificar es de sabios, Dios es sabio, ¿verdad? Pues entonces pues vamos a decir que Dios pues cambió de opinión y vamos de nuevo a ver la televisión. Y por su manera de ser. Pero, ¿qué podemos hacer? Una de las falsas enseñanzas que Gigi Ávila
enseñó y tuvo fue las falsas lenguas, o sea, la glosolalia, algo que se practica en todas las congregaciones pentecostales y que muchos le llaman el bautismo del Espíritu Santo o la evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, lo cual es una mentira. Permítame un momento. Bueno, mejor me quedo así. La glosolalia o las lenguas que practican nuestros hermanos pentecostales no son las mismas que se hablaron en Hechos capítulo 2. ¿Por qué puedo yo decir eso? ¿Qué sustento bíblico tengo yo para eso? Bueno, cuando usted estudia el original, el idioma griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, usted se da de cuenta que la palabra que se usa ahí en el momento de haber sido bautizados los apóstoles y toda la gente que estaba con los discípulos, se usa la palabra idioma. En otras palabras, las lenguas con las cuales fueron bautizados los apóstoles y discípulos fueron idiomas conocidos. No es esa jerigonza que hablan los pentecostales, ¿sí? Una de las características del pentecostalismo, es el poco estudio serio de la palabra de Dios. Bien, antes de seguir con lo que está explicando el pastor, eso es totalmente cierto. Si leemos el segundo capítulo de Hechos, podemos ver que venían personas de todos los lugares del mundo y escuchaban la predicación de los apóstoles y cada uno, según su idioma, pues así lo oían. O sea, si había un persa, pues lo oía en su idioma. Un árabe, pues lo oía en su idioma. Si, por ejemplo, si eso ocurriera hoy, pues y hablaran en arameo, pues yo como español, yo lo escucharía en español. Tú como inglés, pues lo escucharías en inglés. Una persona que es de Alemania, pues lo escucharía en alemán. Pero nada de eso tiene nada que ver con lo que enseñan los pentecostales y algunos grupos incluso dentro de la Iglesia Católica. Mi opinión es que esa verborrea ininteligible de los carismáticos dentro de la Iglesia Católica y los pentecostales, en mi opinión, eso no tiene nada que ver con el don de lenguas. Me da igual quién me lo diga. Eso no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica. Es más, Padre Pío tenía todos los dones espirituales y tenía ese don. Él escuchaba la confesión igual a un chino que a un ruso, a un alemán o a un japonés, por decirte algo. Pero jamás Padre Pío se ponía pues a decir toda ese tipo de palabras que solamente no las entiende ni el que las dice, sino que eso es simplemente para impresionar al creyente, ¿verdad? Y para que piensen, diga, oh, aquí sí hay poder, fíjense, aquí sí se derrama el Espíritu Santo. Y no te das cuenta que te están engañando. Yo no me imagino a Padre Pío, pues, usando ese tipo de lenguas, sino que ese don de la glosolalia o la xenoglosia, pues, en mi opinión, pues, no tiene nada que ver con ese Espíritu Santo que se derramó en Hechos de los Apóstoles. Es más, me gustaría que me dieras tu opinión en los comentarios. Pues que me digas, pues sí, José Manuel, pienso igual que tú, o mira, José Manuel, no pienso como tú porque yo opino tal cosa y tal cosa. Y seguimos tan amigos. ¿Cómo lo podemos ver en el siguiente video? En cualquier video que usted pueda ver de Gigi Ávila, usted se va a dar de cuenta que las lenguas que él habla, no son las lenguas que se habló en el libro de Hechos, sino es un desconocimiento tal de la palabra de Dios, de la verdadera enseñanza bíblica, y que
y lo que Gigi Ávila hablaba no era más que una jerigonza, una falsa lengua, ¿sí? Lamentablemente, lamentablemente mucha gente ha sido engañada con este falso don de lenguas. Si alguien me pregunta, ¿y usted cree en el don de lenguas? Sí, yo creo en el don de lenguas, pero en el idioma, en el don de lenguas verídico, en el cual fueron realmente bautizados los discípulos. Yo soy de la misma opinión que el pastor. La misma opinión. El don de lenguas tal como se dio en Hechos de los Apóstoles. Yo no creo en ese falso don de lenguas que se habla dentro de la iglesia pentecostal, que no son las lenguas que hablaron los apóstoles, ni las lenguas en las cuales fueron bautizados. Yo creo, sí, creo que el don de lenguas está vigente, que Dios puede darle la habilidad a una persona para hablar en otros idiomas conocidos, como por ejemplo, si una persona que está en Brasil, un predicador que está en Brasil predicándole a su congregación, llega una persona de Francia y esa persona francesa necesita escuchar el evangelio de Jesucristo para que sea salvo. Dios en su misericordia y en su soberanía puede hacer que ese pastor empiece a hablar en francés. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él lo puede hacer. En cierta ocasión en mi iglesia, donde yo me congregaba cuando recién me convertí a Jesucristo, enfrente de nosotros había una iglesia armenia. Y de repente mi pastor empezó a hablar en otro idioma, ¿sí? Y curiosamente, un miembro de la iglesia armenia que estaba enfrente de nosotros llegó a nuestra congregación, ¿sí? Y estaba escuchando lo que el hermano pastor estaba diciendo en lenguas. De repente, uno de los diáconos se le acerca a esta persona y le pregunta si necesita ayuda. Y el hermano de Armenia le dijo, oye, ¿tu pastor habla armenio? Y él le dijo, no. ¿De dónde es tu pastor? Y le dijo, él es de Cuba. Le dijo, pero está hablando en mi idioma. Está hablando en mi idioma. Ese, mis estimados hermanos, es el verdadero don de lenguas. ¿Cuál otra falsa enseñanza, valga la redundancia, enseñaba Gigi Ávila? Su legalismo. Su legalismo. En repetidas ocasiones, hermanos amados, yo fui testigo de las muchas desviaciones que decía el hermano Gigi Ávila. Lamentablemente, hermanos amados, él siempre demostró un gran legalismo, como lo hacen muchos pentecostales legalistas, muchas personas, hermanos amados, que lamentablemente tienen ideas legalistas y las justifican diciendo que es de parte del Señor. Eso es una mentira. Claro, es que un pentecostal, si no dice esto viene de parte de Dios, ¿quién lo va a creer? Si yo te digo, tú como mujer no debes de usar pantalón porque así me lo ha revelado Dios. Es una manera, pues, de obligar, una manera de chantajear a esa persona, porque si supuestamente me lo ha revelado Dios, ¿quién eres tú para contradecirme? Porque no soy yo el que opina, sino que es Dios el que se comunica directamente conmigo y a través de mí te está diciendo a ti que no debes de usar pantalones, por ponerte un ejemplo. Pero es que la mayoría de sectas pentecostales entran dentro de ese legalismo, que si el pelo largo no, que si el pelo corto, que si la mujer no se debe de maquillar, que si no se debe de depilar, porque el hombre no se puede afeitar, porque un montón de tonterías que al final es simplemente un puro legalismo y manipulación de las Sagradas Escrituras y usando la palabra de Dios para los intereses propios de estos pastores.
¿Cuáles eran una de estas cosas? Lamentablemente, muchas veces se usa a Dios como un chivo expiatorio para poder justificar nuestro prejuicio. ¿Cómo cuáles? Bueno, tales como el hecho de que él decía que las mujeres no deberían de usar pantalones, porque Dios le había revelado a él que las mujeres no podían usar pantalones. ¿Sí? Porque si usaban pantalones, las mujeres se iban al infierno por usar pantalones. Ahora, bíblicamente hablando, no existe ninguna base para decir que una mujer que usa pantalones se va a ir al infierno. Y algún pentecostal, algún neopentecostal me va a atacar y me va a decir, ¿y usted cómo se atreve a decir eso del siervo de Dios? Bueno, me atrevo porque la Biblia no lo dice. Amén. Por eso me atrevo. Dios jamás va a revelar a una persona algo que no está en su palabra, algo que no está escrito. Permítame un momento. El pastor ha puesto un ejemplo, ¿no? El pentecostal es capaz de colocar a su pastor o a su ministro por encima de la palabra de Dios. O sea, ese ministro, lo que él diga, eso se antepone a la revelación divina en la escritura. O sea, ese ministro debe de ser más que Dios, porque si Dios se revela a través de las sagradas escrituras y ese pastor puede hacer, quitar y poner en la sagrada escritura, entonces ese señor es prácticamente Dios. Pero además lo hace de una manera arbitraria y lo que hoy es blanco mañana puede ser negro y viceversa. Por eso digo que estos pastores pentecostales, aparte de que no conocen las Sagradas Escrituras, te darás cuenta de que carecen de cualquier formación teológica. Cosa que es muy importante. Pero ellos, ¿qué dicen? ¿Pero acaso los apóstoles tuvieron que ir al seminario? ¿O quizá los apóstoles tuvieron que ir a una universidad? No, es más, los apóstoles no sabían ni la mitad de las cosas que hoy sabemos sobre la fe católica. Ellos no podrían entender, ellos sí podrían saber, pero no entender la magnitud, por ejemplo, de la Trinidad. Que ellos sabían que Dios era trino, seguro, perfectamente. Es más, ellos mismos en Hechos de los Apóstoles llaman al Espíritu Santo que es Dios. Y como judíos sabían que Dios era Padre. Y sabían que Jesús, que era el Hijo, también era Dios. Y que Dios era trino. Pero no entendían en su total dimensión como podemos tener hoy, por ejemplo, en un tratado de la Trinidad. Y por eso Gigi Ávila pues, no tiene la formación teológica ni moral sobre la fe cristiana. Él podía decir, hacer o deshacer lo que él quisiera. Pero lo hacía pues a su antojo, sin ningún tipo de base. Y además pues se cuentan las herejías pues a montones. Y es una pena que muchas personas fanáticas siguieran a ese señor simplemente porque le caía bien su persona. Les daba igual si les predicaba la verdad o la mentira. Al final, ¿para qué? Da igual. Seguimos a la persona. Y eso es grave. Seguir a la persona y no seguir a Dios. Lamentablemente, muchos pentecostales, hermanos amados, y esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. En estos 66 libros que contiene la Biblia,
no hay ni un solo versículo donde me diga a mí que la mujer no pueda usar pantalones. En la Biblia católica, que contiene 73 libros, tampoco dice semejante cosa. No hay. No lo hay. Y el hecho de que Gigi Ávila haya dicho que Dios se lo reveló es porque está mintiendo usando el nombre de Dios en vano. Y hay mucho pentecostal y mucho neopentecostal que mienten descaradamente al decir que Dios les reveló que una mujer no puede usar pantalones, que no puede usar aretes, que no puede usar collares, que no puede usar anillos, que no puede usar un sinfín de cosas. Y hay muchos pastores pentecostales y muchos pastores neopentecostales que pierden el tiempo diciéndole a las mujeres cómo vestirse y cómo no vestirse. Pero honestamente y siendo sincero, estos pastores pierden tanto tiempo diciéndole a las hermanas que no usen faldas, que no usen collares, que no se pinten, que no se rasuren, que se les olvida lo más importante, que es predicar la palabra de Dios. Porque al final del día, mi estimado oyente, mi estimado hermano, lo que te va a salvar a ti no es si usas pantalones o usas faldas, o si usas saco o corbata. No. Al final del día, lo que te va a salvar es Jesucristo, no como tú te vistas. Y Ávila cometió muchos errores doctrinales. Como persona era una persona excelente. Como ser humano era un ser humano excelente. Era un cristiano que oraba, que buscaba de Dios, pero que cometió errores doctrinales. Además, el hermano Gigi Ávila, como muchos pentecostales dicen, y usan la frase tan repetitiva que cansa oírlos ya. Dios me dijo. Lógicamente que van a usar esa coletilla. Dios me dijo, hermano, tal cosa. Hermana, Dios me dijo sobre usted tal cosa. Porque es lógico, ¿no? Es lógico. Aparte de ser lógico, es una manipulación. Pero que digo, es lógico en el sentido de que si yo como José Manuel te digo a ti, mira, no te pongas pantalones por tal motivo, o aretes, o cualquier tipo de adorno en el cuerpo, pues tú me vas a decir, ¿tú quién eres, José Manuel, para decirme a mí qué tengo que ponerme o qué no tengo que ponerme? Pero si yo antepongo a Dios, hermano, hermana, Dios me ha dicho, o de parte de Dios te digo, de que no uses esa falda, esos aretes, no se pinte, no se depile, no se corte el pelo, no se rasure la barba. Si yo hablo por mí, pues no me vas a hacer caso, pero si uso esa frase, lo que voy a hacer es manipularte, porque ¿quién quiere que Dios, pues, quién quiere contradecir a Dios? Nadie. Pero como usan esa coletilla, pues se salen al final con la suya, porque son personas manipulables, son gente sencillas, que con un mensaje incluso poco creíble, pues esas personas van a caer en la mentira y le van a hacer caso a esos pastores que lo único que hacen es trasquilar a esas pobres ovejas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a pentecostales y neopentecostales y pastores pentecostales, pseudo profetas, pseudo apóstoles diciendo, Dios me dijo?
Dios me reveló. Hermano, Dios ya no revela. En mi tiempo de Pentecostal, en una ocasión, tuvimos un retiro espiritual. Nada tiene que ver un retiro espiritual en una iglesia pentecostal a un retiro católico. No tiene nada que ver, nada. En el retiro pentecostal, pues, comilonas, beber, ese tipo de cosas, ¿no? Relajo, al final de cuentas, un relajo. Y en una ocasión vinieron unos supuestos profetas de Italia. Y según ellos, Dios les reveló, estando en Italia, que debían de venir a Málaga a evangelizar. Dios les reveló. No que ellos sintieron ese sentir, porque en esas fechas Málaga es una de las ciudades más turísticas de España. ¿Y por qué no le mandó Dios a un pueblo perdido en alta montaña, donde solamente hay 5 o 6 casitas? No, lo envió a Málaga, una ciudad en la que se come genial, se vive genial, un sol precioso, unas playas preciosas. Ahí les envió Dios. ¿Por qué no les envió a Marruecos a evangelizar? ¿Por qué no se van a Afganistán, a Irak, a Irán, a Egipto? Allí sí hace falta evangelizar. Pero parece ser que Dios se ha olvidado de aquellos lugares, ¿no? Según se desprende por lo que dicen estos pastores. No, ya no hay revelaciones. Este libro que yo tengo aquí es la Biblia. Aquí está contenida toda la revelación que Dios quiere para usted y para mí. En este libro hay 66 libros. Desde Génesis. La Biblia completa contiene 73. Tengo que decirlo. Hasta Apocalipsis está toda la revelación. Cuando no está toda porque, repito, faltan 7 libros. Me va a perdonar el pastor Percy, seguro. un predicador me dice a mí que Dios le reveló, lo único que me está diciendo a mí es que es un mentiroso y está haciendo y usando el nombre de Dios en vano. Y muchas veces muchos cristianos utilizan el Dios me dijo para justificar sus mentiras, porque ellos saben exactamente que Dios no les habló, que Dios no les reveló nada, porque Dios jamás va a ir en contra de su palabra. Esta es la única revelación de Dios para el cristiano. Somos sola escritura. No necesitamos una revelación personal de una persona que comió muchos frijoles la noche anterior y tuvo una intoxicación estomacal y las pesadillas que tuvo pensó que eran la revelación divina que Dios le traía a la iglesia. No, esta es la única revelación. Bueno, lo vamos a dejar aquí, pero vamos a aclarar una cosa. El pastor dice, somos sola escritura. ¿Cómo podemos saber si esas personas, también usando la Sagrada Biblia, pues también pueden contradecir al pastor Percy? Pero es que existen más de 70.000 denominaciones protestantes en Estados Unidos y todas con la sola escritura, todas difieren una de la otra en puntos centrales de la doctrina cristiana. Por eso, la sola escritura no es válida. Porque imagínense, voy a usar la sola escritura o el libre examen, o sea, lo que yo
pueda entender de la Sagrada Escritura, es válido. Porque el creyente tiene la capacidad de interpretar la Biblia y todos inspirados por el Espíritu Santo. Me voy a inspirar en el Espíritu Santo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces yo, como soy sola escritura, libre examen, yo puedo decir, a ver, Jesús es la luz del mundo que ilumina al mundo. Pues ilumina el sol. O sea, Jesús es el sol. Lo acabo de descubrir. Jesús es ese sol. Aunque Jesús también se llama el sol de justicia, de manera figurada. Pero yo, como eso es la escritura, yo me lo voy a tomar literal. Literal. No, Jesús es Dios. O sea, los paganos tenían razón. Porque ellos también adoraban al Dios Sol. Entonces yo como cristiano no estoy tan alejado de esos supuestos paganos que sí adoraban verdaderamente al Sol, que es el verdadero Dios. Fíjense el cacao que me estoy haciendo usando la sola escritura. Es más, en Apocalipsis decía, por ejemplo, que va a venir alguien el cual iba a ser un impostor, que iba a hacer milagros, prodigios. Entonces, si yo también soy sola escritura, yo puedo decir, ojo, eso que dice en Apocalipsis concuerda perfectamente con lo que hizo Jesús. O sea, Jesús es el anticristo. Entonces, vean cómo la sola escritura no es válida. Porque si yo, siendo católico, yo, por ejemplo, digo, pues Jesús es el sol. ¿Qué me dice la iglesia? No, eso es un error. Jesús es Dios por tal. Hay un magisterio. Y ese magisterio es el encargado de enseñar. O sea, yo como creyente no tengo la potestad, ¿verdad? Ni la autoridad para sacar ningún tipo de doctrina de la Biblia. Porque como bien dice Primera de Pedro, la escritura no es de interpretación privada. Por tanto, yo sintiéndolo muchísimo por el pastor Percy, al cual admiro muchísimo, lo aprecio, lo quiero en Cristo Jesús, pues la sola escritura, lamentablemente, para los protestantes, fue pues simplemente una pataleta de Martín Lutero para echar a un lado el magisterio de la iglesia. Pues bien, me ha gustado muchísimo el análisis que ha hecho el pastor Percy sobre Gigi Ávila. Pero fíjense, desde el respeto. Fíjense que no es igual el trato del protestante o evangélico hacia el católico. Imagínense que un evangélico hace como el pastor Percy, se coge su cámara y se pone a hablar del Papa o del Padre Luis Toro. ¿Creen que va a hablar de manera respetuosa del Papa o del Padre Luis Toro o incluso de cualquier otro laico católico? Yo aún no lo he visto. Solamente en el pastor Percy. Un pastor realmente respetuoso, aunque diferimos en diferentes puntos doctrinales, pero bueno, siempre que sea desde el respeto y dentro de un diálogo y un debate sano, pues siempre podemos mantener un diálogo, ¿verdad? Intercambiar nuestra opinión sobre lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseña, pues en este caso, el pastor Percy. Pues espero que os haya gustado mucho este video, esta reacción al pastor Percy Riley, que pueden encontrar su canal también aquí en YouTube y podéis suscribiros. No tengáis miedo, no os va a comer. A pesar de ser un pastor protestante, es una persona muy buena, sencilla, el cual se ha ganado mi admiración e incluso los evangélicos pues lo tachan de católico encubierto. Pero él vive su fe protestante, ¿verdad? Él, pues, si no le llegó aún su momento para dar el salto a la fe católica, incluso muchos hermanos
en diferentes redes, pues a manera de broma, pero que entre broma y broma la verdad asoma, y le dicen, venga pastor, dé el paso, hágase católico. Y el pastor pues siempre guarda un silencio respetuoso, ¿no? A saber lo que Dios puede deparar en la vida del pastor Percy Riley, al cual le mando un fortísimo abrazo en el Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.